Evangelio de Marcos, capítulo 10. El Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 13 al 16. De hecho, creo que es un pasaje tradicional cada vez que es presentación de los niños, pero más aún el Evangelio de Mateo 19, que es el pasaje paralelo, pero hoy vamos a enfocarnos en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 10, del versículo 13 al 16. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Marcos capítulo 10, del versículo 13 al 16. Yo leo un versículo, el 13, ustedes el 14, y así nos unimos en el 16. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Repetimos todos juntos, pero todos juntos, porque parece que nos venían dos o tres. Todos juntos, el versículo 14. Versículo 14, todos juntos, mis hermanos. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Dejad que los niños vengan a mí. Creo que no hay otro título mejor para este pasaje, para esta porción, que dejar a los niños venir a mí. ¿Cuántos dejan a los niños ir a Jesús? ¿Dejas a los niños ir a Jesús o se los impides? ¿Dejamos a los niños ir a Jesús o se los impedimos? Y es que, mis hermanos, podríamos decir: no, por mí no hay ningún problema que los niños vayan a Jesús. Pero hoy vamos a ver cómo ciertas actitudes que podemos tomar pueden ser un impedimento y un estorbo para que nuestros niños vayan a Jesús. La esencia de la predicación de Jesús, cuando Jesús comenzó su ministerio, la esencia de su predicación, mis hermanos, no era ámense unos a otros, que es parte de sus mandamientos, pero esa no era la esencia de su predicación, como algunos hoy quisieran tener el amor como el supremo valor, el cual hay que amarnos y está bien, pues ámense. No, la esencia de la predicación de Jesús era: arrepentíos y creed en el Evangelio. No una palabra tan común, ni tampoco una palabra tan popular. La esencia de la predicación de Jesús fue: arrepentíos, ¿de qué? De nuestros pecados, y creed en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo mismo. Este mensaje, mis hermanos, muchas veces, o más bien lo entendemos con claridad para los adultos, ¿verdad? Decimos: no, sí, los adultos, hay que arrepentirnos los adultos, arrepentirnos y creer en el Evangelio, sí, porque los adultos somos malos. Pero casi nunca pensamos en la esencia de la predicación de Jesús hacia los niños. Y es que a veces pensamos que ellos, los niños, por ser pequeñitos, no necesitan del mensaje de Jesús. Pero, mi hermano, los pequeños necesitan del mensaje de Jesús. Y desde chiquitos, muy pequeñitos, hacemos muy bien en llevarlos al Evangelio y mostrarles la incapacidad que tiene el hombre, nosotros, todos los seres humanos, como dice Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno, y así lo dice el apóstol Pablo en Romanos, no hay justo ni aún uno, y no hace una excepción Pablo, de nadie, no hay justo ni aún uno. Así que hacemos bien a nuestros pequeñitos desde muy chiquititos, predicarles el Evangelio, compartirles el Evangelio y presentarles a Jesús como su único Salvador. Y un día, cuando esos niñitos tengan conciencia y se den cuenta de que realmente necesitan a Jesús, dirán: mis papás desde muy pequeños recuerdo que me lo decían. Y entonces los niños, como dice Proverbios, instruye al niño en su camino. ¿Recuerdan el versículo? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Así que después de esta introducción, mis hermanos, vamos a ver solo dos pequeños puntos, dos sencillos puntos en esta porción de 4 versículos que leímos en Marcos 10 del 13 al 16. En primer lugar vamos a ver que Jesús se interesa por los niños. Jesús se interesa por los niños. No sé si tú te interesas por los niños. Hoy tenemos generaciones que tristemente no quieren a los niños. Oye, no, yo no voy a tener hijos. Y decimos, ay, si mis papás hubieran pensado igual, no hubiera nacido yo. Jesús se interesa por los niños versus los discípulos. Veamos, mis hermanos, cómo los discípulos, dicen los primeros versículos, y le presentaban niños, probablemente los padres de los niños o los tutores, y le presentaban niños, ¿a quién? A Jesús. Le presentaban niños a Jesús para que los tocase. Y esta expresión para que los tocase es para que les diera su bendición, para que el Señor bendijera a estos pequeños. Y los discípulos, como buenos cristianos y seguidores de Jesús, dijeron, no, sí, traigan a sus niños para que el maestro los bendiga. Eso nos dice el pasaje, mi hermano. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los seguidores de Jesús? Vamos a llamarle los cristianos. Les reprendían. ¿A quiénes reprendían? A estos padres, a estos tutores. Y es que, mis hermanos, si tú lees un poquito antes el contexto, Jesús se encuentra dando un mensaje muy importante. Él está hablando acerca de la familia, pero especialmente acerca del divorcio. De hecho, si tú te recorres un poquito ahí en el contexto, desde el versículo 1, si traes la Reina Valera 1960, por lo menos la Reina Valera 60, pone ahí un título en negritas que dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Así que era un tema muy interesante. Jesús hablando sobre el divorcio. ¿Cuáles eran las causas de un divorcio? No es el tema hoy, así que no se preocupen. ¿Cuál es el tema del divorcio? ¿Cómo es que alguien puede justificar su divorcio? Y estaban con este tema tan apasionado y tan interesante para muchos que ya no aguantaban a sus mujeres, o mujeres que ya no aguantaban a sus hombres. A ver si quiero ver si yo estoy en la lista de los que no pecamos al divorciarnos. Y de repente llegan estos papás con sus niños. Ay, queremos que Jesús bendiga a nuestros pequeñitos. No sé tú y yo, mi hermano, a lo mejor también nos hubiéramos enojado. Oye, espérense, está a punto de decir el maestro si sí me puedo divorciar o no, y tú vienes a interrumpir lo que bendiga a tus chamacos. No, váyanse, vengan otro día, ahorita no es el momento. Dentro de 8 días si quieren. O agenden una cita con el Señor para ver qué día los puede bendecir. Pero hoy no, hoy estamos hablando sobre los matrimonios. Jesús se interesa por los niños versus los discípulos. Ellos no, mis hermanos. Dice el versículo 14. Viendo Jesús, se indignó. Esta palabrita se indignó, mis hermanos. Viendo Jesús se indignó es que tuvo aflicción en su corazón. Al Señor le dolió. Tuvo aflicción, le dolió. Pero esta aflicción y este dolor le provocó al Señor enojo, un enojo santo. Fíjense, mis hermanos, que todos los comportamientos de nuestro Señor Jesús, a diferencia de los nuestros, todos eran santos, Si Jesús se enojaba, mi hermano, era un enojo santo. No como tú y yo no podemos justificar nuestros enojos y decir, mi enojo es un enojo santo y por eso me enojo. Creo que siempre nuestros enojos tienen razones egoístas, porque algo no me gustó, porque algo a mí me ofendió, pero para Jesús, mis hermanos, Jesús, quien nunca conoció pecado, dice que se indignó, se enojó, le causó dolor en el corazón que sus discípulos estuvieran reprendiendo a los padres y diciéndoles, llévense a sus chamacos, aquí no es hora de bendición para los niños. Jesús se indignó, le dolió. Mi hermano, me pregunto cuántas veces nuestro Señor se ha indignado, le ha dolido, cuando nosotros hemos hecho a un lado a los niños. Echa a pegar a los chamacos que no nos dan guerra. Apenas escuchaba, hoy en día que está de moda transmitir los servicios, nosotros lo hacemos. Algunos intentan que sus transmisiones sean profesionales. ¿Qué quiere decir? Precisamente que no se oiga lo que ahorita se escuchó, el grito de los niños. O sea, no, que todos los ruidos de allá se apaguen, no hay niños gritando, no.
O sea, aquí el espectáculo aquí enfrente. Alguien decía, una buena transmisión en una congregación debe de incluir chillidos y deditos de niños. Porque esa es una iglesia real. No una iglesia que está tratando de aparentar cosas que no existen. Así que cada vez que tú ves una transmisión, a ver, pon atención. Esto es algo profesional, así como que quieren dar el espectáculo. O se escucha ahí que hasta alguien ya se cayó, que un niño ya gritó. Es una iglesia real. Es una iglesia real. Los discípulos se indignaron. No, los niños son nada más molestia. No, los niños nada más distraen. Y Jesús le dolió en su corazón tal comportamiento de los discípulos y les preguntaba, y les vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces nuestro Señor se habrá indignado cuando le hemos hecho algo hacia los niños, que nuestro Señor tuvo dolor en su corazón y dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Déjame contarte dos historias, mi hermano, dos historias en la Escritura que nos hablan de cómo Dios se interesa por los niños. Y ya que Jesús es Dios hecho hombre, vamos a ver cómo Jesús se interesa por los niños, Dios se interesa por los niños. Una historia la tenemos, no vamos a ir porque nos vamos a extender mucho, pero te la voy a contar rápidamente. Una de esas historias la tenemos ahí mismo en Marcos, ahí mismo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, del versículo 21 al 43, y se conoce como la historia de la hija de Jairo. ¿La has escuchado? La hija de Jairo. Te cuento rápidamente. Jesús se encontraba predicando. Y una vez más, no sé qué tema tan importante estaba Jesús predicando, pero de repente llega Jairo e interrumpe al maestro y le dice, Señor, mi hija está enferma, está muriendo. Señor, te pido por favor que vayas a mi casa y le sanes. Y Jesús interrumpe todo, deja la predicación a medias. No sé si yo hiciera eso. Señor, es que un niño, pues ahorita que acabe. No, Jesús la dejó allí. Dijo, amén, vámonos. Dijo, voy a atender a esa niña. Jesús dejó todo y se fue a atender a la hija de Jairo. Pero mientras iban en el camino, uno de los siervos de Jairo los alcanzó y le dijo, Señor Jairo, ya no molestes al maestro. Ya es demasiado tarde, tu hija ya murió tu hija. Era momento para que Jesús dijera, ya me zafé de esto. Vámonos a seguir con mi agenda tan apretada que tengo. Pero Jesús le dice a Jairo, Jairo, no te desanimes. Ten fe, Jairo, tu hija va a vivir. Y Jesús se encaminó hasta la casa de Jairo, entró a la casa de Jairo, sacó a toda la gente, y podemos decir, ay, qué Jesús tan irrespetuoso que sacó a toda la gente. Es que en la antigüedad, mis hermanos, se contrataba gente para llorar. No sé si tú lo sabías. En la antigüedad se contrataba gente para llorar. O sea, se moría alguien y tú decías, pues, llámale a la funeraria y que traigan unas 20 personas para que estén llorando. Era parte del rito. Y ahí estaba la gente llorando, eran profesionales, llorando. Oye, ¿por qué estamos llorando? Pues por la niña que se murió. Sí es cierto. Llorar. Jesús llega y dice, fuera todo el espectáculo. Sálganse todos. Nos sacó a todos. Yo me imagino a alguien allí, oye Señor, pero nos costó caro que se salgan todos. Y Jesús se acerca con la niña y le dice, Talita Kumi. Unas palabras muy famosas, por cierto, que no son en nuestro idioma, son en arameo. Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó, resucitó. Y Jesús da un mandato y le dice a sus padres, denle de comer. Mi hermano, Jesús no solo resucitó a esta niña, ordenó que le dieran de comer. Perdón si voy a pisar algunos callos. ¿Sí les damos de comer a nuestros niños? ¿O estamos apretados en nuestra agenda? Ahora te aguantas. No se preocupen que también yo me los pisé. Ahora te aguantas. Hasta que llegue la hora de la comida. Jesús dice, denle de comer. Mis hermanos, qué tierno es nuestro Señor, que se preocupa que un niño coma. ¿Nos preocupamos nosotros? No solamente pienses en tus hijos, pensemos en aquellos niños que no son nuestros hijos. ¿Nos preocupamos que los niños coman? Los padres tienen que les den. No sé para qué
quieren el dinero, yo creo que nada más se van a gastar en las maquinitas. No, yo no les doy. No, chamacos traviesos. Jesús se preocupa que los niños coman. Denle de comer. Pero veamos otra historia. En Génesis capítulo 21, del versículo 8 al 21, tenemos otra historia conocida como la historia de Ismael y Agar. A lo mejor esta no la conocen todos, pero se las narro rápidamente. Abraham, Dios le prometió que iba a tener un hijo, pero ya era de edad muy avanzada y no tenía hijos. Así que Abraham tuvo un hijo con su sierva, una costumbre de aquel entonces. No la voy a explicar hoy, ahí te la llevas de tarea. Tuvo una hija con su sierva y su esposa fue la que le dijo, pues ten una hija con nuestra sierva y pues que sea nuestro hijo. Y Abraham, ni tardo ni perezoso, dijo, pues sí, ¿verdad? Y pues tuvo una hija con la sierva. Nació Ismael. Ismael comenzó a crecer y era un muchachito, un adolescente, cuando quedó embarazada Sara. Y cuando nació Isaac, ¿qué creen mis hermanos? Que Agar comenzó a ver con malos ojos a Isaac y a Sara. Y a Sara le enojó. Dijo, ¿qué se cree esta esclava? Que mira así feo a mi hijo. Y ella se decía, es el primogénito, es mi hijo Ismael. Y Sara le pidió a Abraham y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Córreme a la esclava, con todo y hijo, que se vayan, no la quiero aquí. Y Abraham, dice la Biblia, que se entristeció y dijo, ¿cómo voy a hacer eso? Pues es mi hijo. Y Dios le habló a Abraham y le dijo, no temas, Abraham, hazle caso a tu mujer, que yo voy a guardar a ese niño y a su mamá y voy a hacer una nación muy grande de él. Encárgate de Isaac. Y Abraham, con todo el dolor de su corazón, despidió a Agar y a su hijo Ismael. Cuando Agar y Ismael iban en el desierto, ya que vivían en Israel, una tierra muy desierta, se les acabó el agua, hermanos, y ya no tenían que beber, y empezaron a padecer sed de verdad. Dicen que realmente ninguno de nosotros, y espero en Dios que así sea, ha sufrido sed, de verdad sed, o sea, sed, que no tengas agua para tomar durante varios días. Pues Agar e Ismael se quedaron sin agua. ¿Y sabes qué pensó Agar? Viendo a su muchacho como ya así medio se convulsionaba porque ya estaba todo deshidratado, y dijo, no, yo no voy a ver cómo muere mi hijo, Lo dejó debajo de un arbusto y ella se fue muy lejos, se escondió. Dijo, aquí me voy a quedar hasta que mi hijo se muera, no quiero ver cómo muere. No, yo su madre no voy a ver cómo muere mi hijo. Cuando Ismael sintió que su madre se apartó, ¿qué hacen los niños cuando la mamá se aparta? Llora. Pues comenzó a llorar. No sé si tú recuerdas cuando eras niño y todos éramos así falderos con la mamá, ¿no? Y la mamá se iba. Yo cuando no vi a mi mamá pensaba que era el fin del mundo. Si mi mamá no estaba, dije, ya, fin del mundo. Pues Ismael, cuando no vio a su mamá, comenzó a llorar. Y dice la Biblia, mis hermanos, en Génesis capítulo 21, del 8 al 21, que Dios escuchó el llanto del niño. ¿Y sabes qué hizo Dios? Se compadeció. Y dijo, le prometí a Abraham que iba a ser una nación de ese niño. Y entonces Dios, a través de un ángel, descendió con Agar y le hizo ver un río que Agar no había visto. Dijo, allí hay un río, dale de beber al muchacho. Y Agar se levantó, le dio de beber al muchacho y sobrevivieron. Ismael es el descendiente de todos los árabes. Dios cumplió su palabra. Una gran nación y poderosa, Dios se interesa por los niños. No solamente para que coman, para que beban, para que tomen agua. O sea, qué ternura la de nuestro Dios. El Dios del universo tan grande, tan sublime, que aún los cielos no le pueden contener, y preocuparse por un pequeñito. Y sin duda, mi hermano, creo que cuando tú eras pequeño, si estás aquí, es porque Dios se preocupó por ti. Y no sé de cuántos peligros te libró, y no sé de cuántos peligros está librando a tus hijos. Y a esta pequeñita Emita, sin duda que Dios está atento, mirando, preocupándose. Hoy decimos, déjalo que llore, hombre, se fortalecen sus pulmones. Yo creo que eso en cierta forma es verdad, ¿no? Pero Dios no es así, Dios escucha llorar a los niños como a Ismael,
Y Dios dice, llora un niño, llora un niño. ¿Cuántos amamos a los niños como nuestro Señor Jesús? Mi hermano, Jesús se interesa por los niños. Jesús se interesa por los niños. ¿Que por qué interrumpimos nuestros servicios normales para hoy presentar a una beba? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús se interesa por los niños. ¿Por qué Él se interesa por los niños? Porque Él se interesa por los niños. No así los discípulos. No así los discípulos. Dios quiera que no seamos parte de esos discípulos. Y que hoy no digamos, ay, ¿por qué no fue el culto normal? Es que Jesús se interesa por los niños. Jesús se interesa por los niños. Mis hermanos, de estas dos historias podemos sacar un principio que debería de acompañarnos siempre. Dios nos manda cuidar a los niños. Dios nos manda a cuidar a los niños. Y si no les cuidamos, y lo contrario, les descuidamos, pues estamos desobedeciendo a Dios. Estamos desobedeciendo a Dios y estamos yendo en contra del tierno corazón de nuestro Señor. De estas dos historias podemos sacar un principio. Dios nos manda cuidar de los niños. Ah, pero yo no soy papá, yo no tengo hijos. No importa. No importa. Dios te manda cuidar de los niños. Si hay niños cercanos a ti, Dios te manda cuidar de los niños. Eso que lo hagan los que les gusta la pedagogos, son los que estudian a los niños. Eso que lo hagan ellos, los pediatras. Nosotros no, yo por eso no estudié esa carrera. No, pues es que aunque no lo hayas estudiado, Dios te manda a cuidar de los niños. Dios te manda a cuidar de los niños. ¿Cómo cuidamos a los niños? ¿Cómo cuidar a los niños ya que es un mandato del Señor? Hemos visto ya en estas dos historias dándoles de comer, mis hermanos. Y no sabes qué difícil es darle de comer a un niño, ¿eh? Si tú tuviste niños, no sé si los niños eran así como hoy, antes. No sé, yo no me acuerdo, le podría decir a mi mamá, oye, incluso les preguntaba, oye, mamá, yo era así. Y me dice mamá, hasta peor. ¿Cómo sí? No, hoy los niños no quieren comer. Yo tengo dos pequeños. No tiene que rogarles. Come. No quieren comer. Yo dice, santo Dios, y es un mandato de Dios, darles de comer. No, si por mí fuera yo, come cuando quieras. Come cuando quieras. Pero Dios nos manda darles de comer y de beber a los niños, darles agua. Pero también, mis hermanos, también estas dos historias y nuestro pasaje que hemos leído de Marcos 10, del 13 al 16, parte del mandato de cuidar a los niños no solamente es darles alimento físico, sino también alimento espiritual. Podemos aquí levantar las manos muchos y decir, no, yo sí les doy de comer a mis hijos. Yo les tengo sus, no sé cuántas comidas doy de comer los hijos, pero normalmente comemos 3, ¿no? 3, y les doy su desayuno, les doy su comida, su cena, y ahí entre las comidas de repente hay una chuchería o algo ahí, como lo que les gusta a los niños. Yo sí les doy de comer a los niños, soy un buen padre. Ah, ¿sí? ¿Y alimento espiritual también les das? ¿Les hablas de la palabra de Dios? Ah, eso que lo hagan las maestras de la escuela dominical, que eso lo hagan en la iglesia. No, mi hermano, ¿sabes qué es el trabajo de la iglesia? ¿Sabías tú que no es trabajo de la iglesia y de las maestras enseñarles a los niños? Eso es algo extra que hacemos en la iglesia. O sea, no hay un mandato en la Biblia que digan, cuando se congreguen, tengan maestras de niños para que ellas se lleven a los pequeñitos aparte. No, o sea, no, eso es algo extra que hace la iglesia. Porque ellos deberían estar aquí. Aquí sentados con nosotros, escuchando la palabra, como tú y como yo. O sea, la iglesia primitiva no apartaba a los niños, ¿eh? Eso es lo que hacemos nosotros modernamente. Yo creo por lo ansiosos y desesperados que somos, de ellos aparte, sí, estamos más relax. No, en la antigüedad no era así. Eran adultos y niños juntos. Y el predicador tenía que amoldar su predicación de tal manera que lo entendiera un adulto y un niño. De tal manera que lo entendiera un licenciado y un pequeñito que apenas entró al kinder. Yo creo que para evitarnos esa difícil tarea, ¿verdad? Los niños aparte. Mi hermano, no es tarea de las maestras de escuela dominical, aunque lo hacen.
enseñarles la palabra a nuestros hijos. ¿Sabes de quién es la tarea? De los padres, de nosotros. Es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad darles de comer alimento espiritual a nuestros niños. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos, mi hermano? ¿Le lees diariamente la Biblia a tus hijos? Mi hermano, si ni yo la leo, ¿qué le voy a andar leyendo a mis hijos? ¿Les repites diariamente la palabra de Dios a tus hijos? Ay, hermano, yo ni me acuerdo a veces de que soy cristiano. Deberíamos darles alimento, no solamente físico, sino también espiritual a nuestros niños. Alimento espiritual. A ver si alguien puede sacar el perrito. Ya, hasta acá con la niñita y le da. Si le da miedo a la niñita. Ok, gracias. Dios nos manda, mis hermanos, darle alimento no solamente físico a nuestros niños, sino alimento espiritual. Unas maneras prácticas de cómo darle alimento espiritual a nuestros hijos. Número 1, mis hermanos, enseñándoles la Biblia. Que tú apartes, mi hermano. ¿Sabes a veces cuál es el mejor momento en que les puedes enseñar la palabra de Dios a tus hijos? Bueno, en lo personal, creo que a nosotros, a mi esposa, a mí nos resulta más esta. Aunque el mandato es otro, ¿eh? De hecho, la Biblia dice que cuando vayamos por el camino, cuando nos levantemos, cuando estemos a la mesa, en todo tiempo tenemos que estarles recitando, repitiendo la palabra a nuestros hijos. Todo el día. Pero ya que entiendo, mi hermano, nuestro mundo moderno, que nos vamos a trabajar, regresamos, todos. A veces el mejor momento donde ya todo está más tranquilo es cuando se están acostando. Y en ese momento, cuando uno los acostumbra, hasta ellos no se duermen, es decir, papá, ¿me dices mi texto? Y ya tienes tú tus textos que dices, estos textos son los que le recito a mi hijo para dormir. Y tú le puedes ir inculcando la palabra a tu hijo. Y se los memorizan, Mi hermano, de verdad te lo digo, los versículos bíblicos que a mí nunca se me van a olvidar son los que memoricé cuando era niño. Los que memoricé de adulto, tengo que repetirlos porque no se me olvidan. Si hoy me memorizo un versículo y no lo estoy constantemente repitiendo, en 15 días ya no me lo sé. Pero cuando somos niños, mis hermanos, se nos quedan. Los pasajes y versículos que aprendimos de niños nunca se nos olvidan. Repitiéndoles maneras prácticas de cómo darles alimento espiritual a nuestros hijos, repitiéndoles la palabra de Dios en casa en el momento en que puedas, mi hermano. Pero número 2, otra manera, mis hermanos, de darles alimento espiritual a nuestros niños es trayéndolos a la iglesia, enseñándoles el sagrado hábito de congregarse. Mi hermano, tú no sabes cuántas mamitas tienen a sus hijos jóvenes y dicen, ¿cómo me hubiera gustado desde chiquitos traerlos a la iglesia? Y ahora de gran, a ver, tráete a un joven a la iglesia, mi hermano. Gracias a Dios por aquellos padres que sí se los pueden traer. Pero traerte ya un joven a la iglesia, no, o sea, no vienen. Mejor me voy al fútbol, mejor me voy a ver a mis cuates, mejor me voy a la iglesia, qué aburrido. Eso es para los viejitos. Pero cuando tú desde muy pequeños, mis hermanos, le inculcas el sagrado hábito, porque es un hábito, y un hábito sagrado. Si le inculcamos a nuestros pequeños el sagrado hábito de traerlos a la iglesia, créeme, mi hermano, será el domingo y ellos son los que te van a traer a ti. Papá, vámonos a la iglesia. Vámonos a la iglesia. Ay, no tenía ganas. Sí, hijo, vámonos a la iglesia. Mi hermano, ¿le estás inculcando a tus hijos el sagrado hábito de congregarse? Que de verdad que el día que no te congregues digan, oye, papá, como que mi domingo es, ¿verdad? Y suele pasar, mis hermanos, los que ya hemos creado el hábito de congregarnos cada 8 días, un domingo que no vengamos, dices tú, hoy no es domingo. O sea, no es domingo, no parece domingo, porque nos hemos creado el sagrado hábito
de congregarnos. Y mi hermano, no creas que porque estamos aquí enfrente y predicamos la palabra, ay, no hombre, despertamos el domingo y decimos, día de irnos a congregar. No, hay días, hermanos, que uno despierta sin ganas, hasta que me acuerdo que tengo que predicar. No me despierto, ay, hermano, no quiero ir a la iglesia. Pues toca predicar, sí es cierto, ¿verdad? Vámonos. Mi hermano, todos batallamos con eso, amanecemos cansados, amanecemos sin fuerza, decimos, el único día para descansar y también levantar. Mi hermano, es lo mejor que puedes hacer, e inculcarle a tus hijos el sagrado hábito de congregarse, porque podrá llegar el día, mi hermano, cuando ya sean jóvenes, y si de por sí, aún inculcándoles el sagrado hábito de congregarse, son jóvenes y llega la etapa en la que ya se rebelan y no quieren, ahora si no se los inculcaste, menos vendrán. No sabrán ni qué es eso de congregarse. ¿Qué es eso? ¿Congregarse? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué es eso de congregarse? Hermano, una manera de darles alimento espiritual a nuestros hijos es inculcarles el sagrado hábito de congregarse. ¿Estás inculcando en tus pequeñitos ese hábito? Y hoy, pues especialmente la predicación es para nuestra hermana Lucy y nuestro hermano Lalito, que están aquí. Deben inculcarle a su pequeñita ese sagrado hábito. No solamente de escuchar la palabra de Dios en casa, sino aquí en la congregación. Aquí en la congregación. Lo sé, mis hermanos, lo sé. Ay, pero cada 8 días. Sé que a veces hay domingos en los que por alguna razón uno no puede venir. Y, pues es que hoy voy a hacer. Está bien. Pero que no se haga el hábito de no congregarse. Hagámonos el hábito de congregarnos. Y que cuando no vengamos, digamos, oye, hasta me sentí mal de no ir a la iglesia. Y no al revés, oye, en vez de ir a la iglesia, mejor nos hubiéramos ido al parque, ¿verdad? Como que sentí que desperdicié. Es que no tienes el hábito sagrado de congregarte, por eso sentiste que perdiste tu domingo. Dios nos ayude, mis hermanos, a crear en nuestros pequeños el sagrado hábito, no solamente de escuchar la palabra de Dios en casa, sino aquí en la congregación. Aquí en la congregación. Mi hermano, cuando tú y yo no hacemos esto, que acabo de hablar, les estamos impidiendo a nuestros hijos venir a Jesús. Les estamos impidiendo. No, hermano, yo no le impido. El que tú lo traigas a la congregación y no le inculques ese hábito, tú le estás siendo de estorbo y de piedra de tropiezo para tu hijo. Y le estás impidiendo acercarse a Jesús. El que tú en tu casa no hagas hábitos que como cristianos debemos tener, orar por los alimentos, orar antes de dormirnos, orar al despertar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque desperté una vez más. ¿Ya oraste? Vamos a orar. Gracias, Señor, por estos alimentos. Son hábitos, mis hermanos, que debemos crear en nuestros hijos, que debemos crear en ellos. Y si no lo hacemos, son pecados de omisión. Y estamos siendo estorbo para nuestros hijos, como los discípulos que reprendían a estos padres y decían, no, los niños no son tan importantes. Ellos no son tan importantes. Hemos visto que Jesús se interesa por los niños. Número 2. Jesús pone de ejemplo a los niños. Hemos visto en primer lugar que Jesús se interesa por los niños, no así los discípulos. Pero nosotros sí, gracias a Dios, nosotros sí nos vamos a interesar por los niños. Todos nosotros. Número 2. Jesús pone de ejemplo a los niños. Dice el siguiente versículo. Leo otra vez del 14 y 15. 14 y 15 leo. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vuelvo a leer el versículo 14. De cierto, esta expresión de cierto es de verdad. O sea, cada vez que Jesús usa esta expresión de cierto es, pongan atención porque lo que voy a decir a continuación es muy importante. Cada vez que en la Biblia encuentres el de cierto, a veces incluso hasta se repite, de cierto te digo. Pongan atención porque lo que viene a continuación es muy importante.
Y es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. De cierto, o sea, le dice a sus discípulos, pongan atención. Os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lo que no quiso decir Jesús con este versículo, lo que no quiso decir Jesús. Jesús no quiso decir que todos los niños van al cielo por el simple hecho de ser niños. No, eso no dijo Jesús. Jesús no está diciendo, ay, todos los niños van al cielo por el simple hecho de ser niños. No, Jesús no dijo eso. Jesús está diciendo, dejen que los niños vengan a mí. Bueno, el versículo 15, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, o sea, ¿qué hizo este niño al que está poniendo de ejemplo? Recibió el reino de Dios. O sea, el niño lo recibió. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo recibirá? Estos niños que le trajeron a Jesús, ¿cómo habrán recibido el reino de Dios? Cuando pensamos en reino, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente, mis hermanos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en un reino? A ver, ayúdenme. En la autoridad, es decir, en un rey, ¿no? No puede haber un reino sin un rey. Pues Jesús es el rey de ese reino. Y Jesús dice, una vez más leo el versículo 15, de verdad les digo, que si no reciben el reino de Dios, como estos niños que están aquí, los que me han traído los padres, me imagino cómo habrán recibido esos niños a Jesús. Mi hermano, cuando tú a un niño le das una paleta, fíjate hermanos, cuando tú al niño le das una paleta, ¿cómo te la recibe? Dice, ay no, quién sabe qué le habrá echado, no, menos de él. Pues se la aceptas y dices, no te la tiro, no la quiero, no. Le tengo desconfianza a esa persona, quién sabe qué le echó. ¿Qué hace un niño cuando le das una paleta a mi hermano? De volada, venga para acá, bien rico. Ese es el ejemplo que Jesús está poniendo de los niños. Si no fueran como estos niños, que vinieron a mí, aceptaron mi amor, mi perdón, así con brazos abiertos, dijeron, sí, yo te quiero Jesús, yo te quiero Jesús. Si no aceptan el reino de Dios así, no serán parte del reino. Con total confianza, estos niños que le trajeron a Jesús, mis hermanos, de hecho dice, una vez más leo el versículo 13, dice, le presentaban niños para que los tocase. Me imagino que estos niños querían acercarse a Jesús. Ellos querían acercarse a Jesús. Y los padres dijeron, vamos para que les bendiga el maestro. Estos niños estaban abiertos al evangelio, abiertos al rey. Y Jesús les dice, pongo como ejemplo a estos niños que si ustedes no reciben el reino de Dios como ellos, con total confianza en el rey, que era Jesús, no podrán ser parte de este reino, no podrán ser parte de este reino. Hermano, ¿sabes qué es lo único que necesitas para ser parte del reino de Dios? ¿Sabes qué es lo único que necesitas? Portarte bien. ¿Ese es el requisito para ser parte del reino de Dios? No, porque nadie sería parte del reino de Dios, mis hermanos. Nadie sería parte del reino de Dios. Porque, mi hermano, solo piensa un poquito en el transcurso de un día, ¿cuántas veces te portas mal? Que te hayas enojado por alguna razón injustificable solo por egoísmo. Y porque a veces somos egoístas y, ya me enojé, no puedo estar en paz ni un momento. O no salieron las cosas como yo quiero. O por alguna otra cuestión, la que sea. ¿Cuántas? Si analizamos al final del día, hermanos, nuestro comportamiento, dime, ¿somos obedientes al rey? Hermano, casi nunca. Y por eso cada día tenemos que venir ante él y decir, Señor, perdóname, Señor, hoy me enojé por egoísta, Señor. Señor, perdóname, hoy miré con malos ojos a fulano de tal. Señor, perdóname, hoy le hablé mal a fulano de tal. Le dije una palabra que no tenía que salir de mi boca. Señor, y todos los días, mis hermanos, tenemos que al final del día hacer un autoexamen de nuestra vida y decir en cuánto le fallé al Señor hoy. Si fuera por obediencia para ser parte del reino de Dios, mi hermano, nadie sería parte del reino de Dios. ¿Sabes cuál es vamos a llamarle así el requisito, que no es un requisito, porque Dios nos los da como un don? ¿Sabes cuál es? Abrazar el evangelio. Sí, y eso, ¿sabes qué es? Eso es confianza.
Eso es fe. Fe en Jesús. Solo fe, solo fe. Venir ante Él creyendo que Él me puede salvar de mis pecados. Jesús pone como ejemplo a estos niños que le abrazaron, que le recibieron, que se sentaron en sus piernas y que estuvieron contentos porque el maestro les tenía allí. Y Jesús dice, si no reciben el reino de Dios como estos niños, no pueden ser parte del reino, no pueden ser parte del reino, con total confianza en mí, o sea, en Jesús. Total confianza. ¿Sabes qué es confiar en Jesús, mi hermano? ¿Sabes qué es creer en Jesús? ¿Sabes qué es tener fe en Jesús? Porque a veces, pero es que es difícil tener fe en Jesús, mi hermano. Con sencillos ejemplos del diario depositamos toda nuestra fe y nuestra confianza en objetos que a veces ni valen la pena, mi hermano. Hoy tú llegaste a este lugar, te sentaste en una silla sin saber que pude haber sido travieso yo y le pude haber aflojado los tornillos a una silla. Dije, para el que se siente aquí, se caiga. Tú te sentaste depositando toda tu confianza en esa silla. Ya estás sentado. O sea, sin dudar que la silla esté bien atornillada, que no, qué tal si el hermano es alguien travieso y por ahí lo puso mal para que yo me caiga. Yo no vi que nadie que llegara primero a revisar la silla, que sí, está buena, me siento, afloja poquito. Sí, ya está. Todos llegamos y nos sentamos con todo, dejamos caer todo nuestro peso en nuestra silla. Eso es creer en Jesús, mi hermano. Es depositar toda tu confianza solo en Él y descansar con respecto a tu salvación, descansar en que Él sufrió el castigo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso lo mataron. Nosotros lo matamos por nuestros pecados. Y confiar en Jesús es, Señor, confío en ti. Confiar en Jesús, mi hermano, es dejar de confiar en ti mismo. ¿Cuántos seguimos confiando en nosotros? No, yo puedo ser buena persona y lo voy a demostrar. Mi hermano, bien dicen que más pronto cae un hablador que un cojo, porque a la vuelta de la esquina, ¡pum!, le fallamos al Señor. Creer en Cristo, mis hermanos, como estos niños lo hicieron, es depositar toda nuestra confianza solamente en Él y no en nuestras buenas obras, que debemos de hacerlas y debemos de esforzarnos por hacer buenas obras. De hecho, las buenas obras, mis hermanos, son el resultado de nuestra confianza en Cristo, no al revés. No es buenas obras igual a salvación, no, es al revés, mis hermanos. Salvación, y como consecuencia comienzo a hacer buenas obras. Dice la Escritura que Dios nos salvó para buenas obras y no al revés. Cuidado con la bocina, cuidado. Si no abren un poquito más las patas, mi hermano, si le ayudas, Chucho, por favor. ¿Tú ya la conoces? Si ya se autovisible, pues está ahí como tambaleándose. Está bien que a veces Dios nos discipline, pero no es para tanto. Que si es que la grisita se mete por la orillita y así vaya a caer. Creer en Cristo, mis hermanos, es depositar toda nuestra confianza solamente en Él, como estos niños. Y mi hermano, y eso es lo que tú y yo debemos inculcar a nuestros pequeñitos. Ese es el Evangelio, mi hermano. Ese es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias de Dios al pecador. ¿Sabes cuáles son las buenas noticias que Dios nos vino a traer? Que Jesús ya pagó por nosotros. El Evangelio es una noticia. Es una noticia, mi hermano. Es una noticia. La creas o no la creas, el Evangelio es una noticia de un hecho real que pasó hace más de 2000 años, que Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. El Evangelio no es una lista de cosas por hacer. Mira, pues para ser salvo, ¡fum!, saco todo el acordeón. Tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. No, el Evangelio es un anuncio de lo que Cristo, ahí saco el acordeón, ¡fum!, hizo todo esto por nosotros. Mira todo lo que hizo Jesús por ti. ¿Lo crees?
¿Lo crees, mi hermano? Y cuando digo sí lo creo, es cuando entonces depositamos toda nuestra confianza en Cristo Jesús. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y termina el versículo 16 diciendo: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Tomándolos en los brazos. ¿Qué hizo nuestro Señor con los niños? Los tomó en sus... Y no para la foto, no para la foto, como a veces los políticos, para que vea simpático y vean, cargo a un niño, ¿no? Ay, no, mira, no, sí, el político, fulano de tal, que hasta cargó a un niño. No, es para la foto, hombre, es para la foto. Nuestro Señor, hermanos, no por la foto, sino porque realmente Él se interesaba por los niños, los cargó, los abrazó y los bendijo. Y es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a pedirle a Jesús que abrace a esta pequeñita, y que la bendiga. Es lo que vamos a pedirle hoy al Señor en esta tarde. Pero antes de hacerlo, mi hermano, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a hacer una oración para pasar entonces a la ceremonia de presentación. Vamos a orar. Así como estás en tu lugar.